ya este sería el último capítulo de este libro que hemos estado leyendo durante esta semana. Bendiciones a cada uno de los que están conectados, bendiciones a aquellos que verán también este devocional mucho después. Y te voy a invitar a que podamos orar y para poder poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él quien nos guíe, quien nos ayude, quien nos instruya en su palabra. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando en nuestras vidas, ayudándonos, manteniendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe en ti y que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de Cristo como iglesia, como comunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Am, quiero que vayamos al libro de Filipenses 4, que es ya el último capítulo que estaremos, bueno, para terminar este libro y vamos a darle inicio como un subtítulo, como haciendo, mencionando, separando este capítulo de los demás. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo les dice a la iglesia, les dice, hermanos, ustedes son amados, ustedes son deseados, ustedes son gozo y ustedes también son corona mía. Es como si, es decir, Pablo les estaba diciendo y les estaba confirmando que ellos, el trabajo que Pablo había hecho con ellos, era la recompensa que Pablo también podía tener de su trabajo. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres, cayendo un poco, que probablemente eran hermanas que tenían problemas dentro había diferencias dentro de la comunidad, pero les dice Pablo, les exhorta, sean de un mismo sentir en el Señor. Y aún también podemos tomar esto como algo que la palabra misma nos exhortaría a ser de un mismo sentir junto con nuestros hermanos en la fe. Versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, refiriéndose a Evodia y a Síndique. Pablo las está mencionando, eh, dando gracias por sus vidas, ya que ellas habían combatido juntamente con él por el Evangelio, dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eh, esto que Pablo les está diciendo de regocijaos, eh, a pesar de las circunstancias que pudieran estar viviendo en la iglesia, y aún el mismo Pablo, de la situación que él estaba enfrentando para este momento en el que escribió esta carta, Pablo estaba preso en Roma. Entonces, Pablo les dice, regocíjense en el Señor siempre. Y de hecho, si vamos a Filipenses 1:4, al 1:18 y a 1:25, podemos notar que Pablo es una constante durante esta carta que les está diciendo a los de Filipos, regocíjense en el Señor. O sea, su gozo debe depender del Señor. Pero él dice, regocijaos en el Señor siempre otra vez. Digo, regocijaos. Vuestra gentileza, o sea, su testimonio o sus acciones, dice, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y un punto que quiero destacar aquí es que Pablo les dice, el Señor está cerca. O sea, Pablo tenía la confianza de que él iba a ver el regreso de Jesucristo, cosa que no pasó, pero Pablo tenía esta confianza. Pero a pesar bueno, aunque Pablo sabía o podría entender de que probablemente él vería o no vería el regreso de Jesucristo,
el consejo de Pablo de cómo debemos vivir para esperar el regreso de Jesucristo es esta: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, nuestra forma de caminar en esta vida es lo que, la forma en cómo podemos nosotros esperar la venida de Jesucristo. Pero dice el 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pablo está motivando a que no nos afanemos en este mundo. Sin embargo, nuestras peticiones, nuestras oraciones sean delante de Dios. Está haciendo un hincapié en la vida de oración, en la vida devocional a Dios, ya sea de forma personal o durante los servicios de oración que se pudieran llegar a tener en comunidad, en comunión. Pero dice que todas esas oraciones o peticiones o ruegos deben estar acompañadas con acciones de gracias. La importancia, hermanos, de poder ser agradecidos con el Señor, de poder alabar su nombre. O sea, si es orar, si es de dar al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras oraciones, pero también deben estar acompañadas con acciones de gracias. Dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A mí me impresiona mucho este versículo porque, eh, bueno, él está hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no que carezca de conciencia alguna o que sea imposible de entender. Se refiere al que está más allá de nuestra habilidad de comprender. O sea, no solamente es decir, la paz de Dios te guarde, sino es experimentar esa paz en medio de toda aflicción, en medio de toda angustia, en medio en este caso de Pablo y de la iglesia, de persecución. Pablo les dice, la paz de Dios, o sea, es el fruto, la paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y esta misma paz, este fruto que es del Espíritu Santo, dice que sobrepasa todo entendimiento. Esta va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, a mí me impresiona bastante porque esta paz se experimenta. O sea, no simplemente es razonar y decir, bueno, ya sé que la paz de Dios puede guardarme. No, sino Pablo está haciendo énfasis en que esta paz, aunque muchas veces no la podemos entender, la experimentamos en medio de toda dificultad y de todo problema, porque es la paz, es un fruto del Espíritu Santo. Continuamos, dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Pablo se está refiriendo a cómo ocupar nuestros pensamientos. ¿Qué ejemplo nos da aquí? La forma en que tú y yo podemos guardar nuestra mente es pensando en todo aquello que sea justo, en todo aquello que es amable, en todo aquello que es de buen nombre, en todo aquello que tiene virtud alguna y en todo aquello que es digno de alabanza. De esta forma, guardamos nuestros pensamientos. Se está haciendo un énfasis en ocupar nuestros pensamientos en la verdad de la palabra. Pablo les dice, en esto piensen. El 9, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí. O sea, Pablo les había modelado una vida cristiana, una vida de cómo seguir a Cristo. Lo que aprendieron, lo que recibieron de Pablo,
lo que oyeron acerca de Pablo, y no solamente eso, sino el testimonio que Pablo dio mientras estuvo con ellos, dice, esto ustedes hagan, esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe por qué? A mí me impresiona mucho porque en este tiempo, Pablo ya había escrito esta carta mucho después de muchas otras. De hecho, es en Corintios, déjenme buscarle el versículo, donde habla que nada nos puede separar del amor del Señor. Es en Romanos 8:35 al 39, donde Pablo les explica que nada podría separarlos del amor del Señor. Y Pablo estaba haciendo esas afirmaciones. Y aún en medio de este tiempo, Pablo les está volviendo a decir lo que, o sea, si ustedes hacen esto, si ustedes piensan en esto, si ustedes se ocupan en hacer lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron de mí, dice, el Dios de paz va a estar con nosotros. Es decir, la paz del Señor va a fortalecer sus vidas en medio de todo momento. Pablo había experimentado la paz del Señor estando en prisión, hermanos, estando en la cárcel romana. Pablo experimentaba la paz del Señor. Y a mí me impresiona tanto que un hombre que había vivido tantas situaciones complicadas, físicamente hablando, de forma humana, este, pues esté diciendo, la paz de Dios va a guardarlos a ustedes también, así como me ha guardado a mí, a ustedes también los va a guardar. Y esto es algo que nosotros deberíamos o debemos procurar, hacer caso al consejo de la palabra, el consejo que Pablo escribió aquí, pensar en todo aquello que es honesto, en todo aquello que es justo, en todo aquello que es puro, amable, lo que es de buen nombre, donde hay virtud y aquello que es digno de alabanza, ocupar nuestros pensamientos. Dice o sea, amar la palabra, buscar la palabra, escudriñar la palabra. Dice el versículo 10, como subtítulo tiene esta parte, dice, dádivas de los filipenses. Lo que se refiere son como estos obsequios o regalos de los filipenses. Dice el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, han como que otra vez vuelto a procurar el cuidado de mí, dice, de lo cual también estaban solícitos, es decir, de lo cual estaban también dispuestos, pero os faltaba la oportunidad. Eh, Pablo le está diciendo, aunque tal vez eh, ustedes estaban dispuestos a ayudarme, a cuidarme, pero no habían encontrado el momento, y esto es lo que Pablo se está refiriendo. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había experimentado esta fortaleza de parte del Señor en la abundancia, en la escasez, eh, cuánto tenía hambre o cuánto podía comer. Pablo había experimentado las aflicciones de servir al Señor durante su tiempo, durante el tiempo que estuvo su ministerio aquí en la tierra. Y Pablo remata diciendo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. A veces ocupamos este versículo y yo lo he escuchado muchas veces por mucho tiempo y creo que yo también lo decía, que es un versículo que enseña una verdad, pero Pablo aquí se está refiriendo a las situaciones por las cuales él había pasado y Pablo está diciendo, todo lo puede en Cristo que me fortaleza. Mi fortaleza viene de Dios, mi providencia viene del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros
También podemos decir esto mismo, el Señor nos ha fortalecido aún en medio de la escasez, el Señor nos ha fortalecido aún en medio de la prueba, el Señor nos ha fortalecido aún en medio de la enfermedad, el Señor nos ha fortalecido en toda situación y nos ha guardado nuestra fe en Él para poder perseverar, para poder seguir, para poder mantenernos firmes hasta el día en que Él venga. Pero continuando, dice el 14. Sin embargo, vinieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, esto lo veíamos en 2 de Corintios 11, la iglesia de Macedonia, que fue una iglesia que se sumó a la causa de servir a la iglesia de Jerusalén. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice el 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El 17, no es que busque dádivas, o sea, no busco obsequios de ustedes, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, lo que procuro es que ustedes puedan crecer en gracia para con el Señor, puedan crecer en madurez para con el Señor. Dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. El 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Este versículo es impresionante porque eh, revisando un poco el contexto acerca de las iglesias de ese momento, acerca de la situación de Pablo, muchas de esas iglesias, y en este caso también, eh, no tenían cómo poder solventar muchas veces económicamente a los ministerios bueno, con respecto a Pablo. Y aún el mismo Pablo estaba en una situación de cárcel, era de esperarse que él tampoco pudiera como pues apoyar a muchas iglesias. Sin embargo, la confianza está en Pablo y también les anima a la iglesia de Filipos y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, les suplirá obviamente económicamente, pero también les suplirá en su vida espiritual, en los frutos que ellos pudieron dar, en fortalecerlos aún en medio de la prueba. Dice el 20, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y este capítulo, de hecho es algo corto, pero yo le he puesto este devocional paz y gozo, porque creo que lo que nos enseña, al menos en esta parte, es que el Señor es nuestra fortaleza, que la paz que podamos experimentar proviene de Él mismo, porque es una paz que no podemos explicar, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestras situaciones complicadas, aún en medio de nuestros problemas o aflicciones. Dice que el Señor, o sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo no sé cuántas veces tú te has apropiado de esta palabra, pero creo que es algo por lo cual eh, creo que es una oración que podemos hacer recurrentemente, que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos, guarde nuestros corazones, al igual que el consejo que da la palabra de ocupar nuestros pensamientos en todo aquello que es justo, amable, puro, en lo que hay virtud, en lo que hay
aquello que es digno de alabanza. Eso es lo que deberíamos estar ocupando nuestra mente. Yo te quiero dejar con estos puntos y animarte a seguir esforzándote en conectarte a estos tiempos, que son tiempos en los cuales podemos aprender la palabra, podemos escuchar la voz del Señor y podemos orar en base a la palabra. Así que te quiero dejar con esto y vamos a dar gracias para que el Señor sea quien nos ayude, sea quien nos fortalezca, que la paz del Señor guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Señor. Te doy gracias por tu fortaleza en nuestras vidas. Padre, hoy oramos, Señor, conforme a tu palabra y conforme a la oración que hizo Pablo, Señor, que está escrita aquí, que dice que la paz, que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea la que nos guarde, Señor. Guarde nuestros pensamientos, guarde nuestros corazones, guarde nuestra vida, Señor. Tú sabes quiénes podrían estar aquí, Señor, afligidos de tu iglesia. Yo te pido que sea tu paz, Señor, que los guarde. Yo te pido que seas tú quien nos fortalezca. Padre, y también ayúdanos a poder ocupar nuestros pensamientos en lo que vale la pena, en tu palabra, en lo que es digno de alabanza, en lo que es justo, en donde hay virtud, en lo que es puro, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida que te refleje a ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y de una excelente noche y nos vemos para nuestra reunión de domingo. Bendiciones.